Venecia, la ciudad que desafía al tiempo y la marea. Un laberinto flotante lleno de historia. Venecia es un milagro arquitectónico suspendido sobre las aguas. Un lugar donde el tiempo parece haber sido detenido y donde cada rincón cuenta una historia. Situada en el noreste de Italia, en la región del Véneto, esta ciudad es completamente diferente a cualquier otra en el mundo. No hay carreteras, no hay tráfico, solo una intrincada red de canales y puentes que conectan 118 pequeñas islas, creando un laberinto flotante de belleza incomparable. Pero más allá de su apariencia de postal, Venecia esconde secretos, leyendas y un pasado que mezcla arte, poder y misterio en cada uno de sus rincones. Fundada en el siglo V, la ciudad Indosim nació de la necesidad de protección. Sus primeros habitantes huyeron de las invasiones bárbaras y encontraron refugio en la laguna veneciana, un entorno difícil pero perfecto para evitar la conquista. Con el paso de los siglos, Venecia se convirtió en una potencia marítima, dominando el comercio en el Mediterráneo y estableciendo una red de rutas comerciales que la hicieron increíblemente rica. La ciudad fue el epicentro de la diplomacia, del arte y de la cultura europea durante la época medieval y el Renacimiento. Aquí, grandes maestros como Tiziano, Tintoretto y Veronés dejaron su huella en majestuosas iglesias y palacios que siguen en pie a pesar de los siglos. Sin embargo, el verdadero milagro de Venecia no solo radica en su esplendor artístico o en su influencia histórica, sino en su capacidad para existir sobre el agua. Sus cimientos están construidos sobre millas de pilotos de madera que se hunden en el barro de la laguna, creando una base sólida sobre la que se levantan sus palacios y monumentos. Pero la ciudad se enfrenta a un enemigo silencioso: el agua. Venecia se hunde lentamente, y cada año el agua alta, el fenómeno de las mareas altas, inunda la plaza de San Marcos y otras zonas bajas, desafiando su supervivencia. A pesar de estas amenazas, Venecia sigue viva y sigue siendo considerada una de las ciudades más bellas del mundo. Su atmósfera romántica, sus calles estrechas, sus góndolas deslizándose por los canales y sus plazas llenas de historia la convierten en un destino que todo viajero debe experimentar al menos una vez en la vida. Pero hay algo que pocos turistas saben, un secreto que ha sido ocultado por siglos y que hace que Venecia no sea solo una ciudad de después, sino también un lugar con un pasado oscuro y perturbador. ¿Qué esconde Venecia que casi nadie conoce? ¿Qué historia ha permanecido en las sombras mientras millones de visitantes se dejan maravillar por su belleza? Lo revelaremos al final de este viaje por sus rincones más asombrosos. La ciudad de los canales. Un espejismo sobre el agua. 118 islas conectadas por más de 400 puentes. Venecia es un milagro de la ingeniería antigua, una ciudad que no debería existir, pero que desafiaba la lógica al mantenerse en pie sobre las aguas. Su estructura única es el resultado de una combinación perfecta entre la naturaleza y el ingenio humano. Construida sobre 118 pequeñas islas en medio de una laguna, Venecia está conectada por más de 400 puentes que unen su laberinto de calles estrechas y canales silenciosos. No hay carreteras ni coches. En su lugar, góndolas y vaporetos, los autobuses acuáticos de Venecia, se deslizan por sus arterias líquidas, creando un sistema de transporte único en el mundo. El secreto de su existencia está en sus cimientos invisibles, una maravilla arquitectónica que data de hace más de 1000 años. Las edificaciones venecianas no se apoyan sobre tierra firme, sino sobre millas de pilotos de madera hundidos en el barro de la laguna. A pesar de lo que podría parecer, esta técnica ha demostrado ser extraordinariamente resistente. La madera, utilizada generalmente de alerce o roble, se sumergió en el agua hasta alcanzar una capa de arcilla compacta, donde quedó protegida de la manipulación debido a la falta de oxígeno. Con el tiempo, estos pilares se mineralizaron volviéndose tan duros como la piedra. Pero lo que realmente define la identidad de Venecia son sus canales, que han sido su principal vía de transporte y comunicación durante siglos. El más importante de todos es el Gran Canal, una imponente avenida de agua con forma de S que atraviesa la ciudad de un extremo a otro.
En sus orillas se alzan algunos de los palacios más impresionantes de Venecia, antiguas residencias de las familias, nobles y comerciantes que hicieron de la ciudad una de las más ricas del mundo. Pasear por este canal, ya sea en vaporetto o en una góndola, es como viajar en el tiempo. Cada edificio cuenta una historia, cada balcón es testigo de siglos de esplendor y cada puente ha sido escenario de innumerables leyendas. Entre los puentes, más emblemático se encuentra el puente de Rialto, el más antiguo y famoso de Venecia. Construido en el siglo XVI, este puente de piedra ha sido durante siglos el corazón del comercio veneciano. Desde aquí, los mercaderes vendían sus productos a lo largo del canal, y aún hoy, el mercado de Rialto sigue siendo un vibrante punto de encuentro para los locales. Otro puente icónico es el Puente de los Suspiros, que conecta el Palacio Ducal con la antigua prisión. Su nombre proviene del suspiro de los prisioneros que, al cruzarlo, veían por última vez la luz del sol antes de ser encerrados para siempre. Venecia es una ciudad de contrastes, donde la majestuosidad de sus palacios convive con la fragilidad de su existencia. Sus canales reflejan no solo la luz dorada del atardecer, sino también el peso de la historia que se esconde en cada piedra. Es un espejismo que parece flotar sobre las aguas, pero que ha resistido siglos de cambios, desafiando el tiempo y la marea. Más allá de San Marcos, rincones ocultos de Venecia. Descubriendo la Venecia secreta. Cuando se piensa en Venecia, la imagen más recurrente es la de la majestuosa Plaza de San Marcos, con su imponente basílica, el Palacio Ducal y la icónica Torre del Reloj. Sin embargo, esta ciudad es mucho más que su corazón turístico. Venecia guarda rincones desconocidos que revelan su lado más auténtico, lejos de las multitudes y del bullicio de los visitantes. En estos lugares secretos, la historia sigue viva en cada rincón, y se pueden descubrir historias fascinantes que han quedado ocultas bajo la sombra de los monumentos más famosos. Uno de estos tesoros escondidos es la librería Acqua Alta, considerada una de las librerías más singulares del mundo. Ubicada en una pequeña callejuela cerca de Campo Santa María Formosa, esta librería no es un negocio común, sino una obra de arte viviente. Sus estantes no son de madera, sino de góndolas, bañeras y hasta pequeñas embarcaciones que protegen los libros de las periódicas inundaciones que sufre la ciudad. Aquí, los libros antiguos y nuevos se apilan desordenadamente, creando un ambiente caótico pero mágico. En la parte trasera, una escalera hecha completamente de libros permite a los visitantes subir y admirar la vista de los canales. Es un lugar que parece sacado de un cuento, donde el olor a papel viejo y el sonido del agua fluyendo a pocos metros crean una atmósfera inigualable. Pero si hay un lugar en Venecia que guarda siglos de historia y un peso cultural inmenso, ese es el gueto judío, el más antiguo de Europa. Fundado en 1516, este barrio fue el primer gueto establecido oficialmente en la historia. Durante siglos, los judíos venecianos fueron obligados a vivir aquí, encerrados tras puertas que se cerraban al anochecer, vigilados por guardias que impedían su salida hasta la mañana siguiente. A pesar de la discriminación y las restricciones, el gueto floreció como un centro de comercio, cultura y conocimiento. Aquí nacieron algunas de las primeras imprentas hebreas del mundo, y sus sinagogas, aún en pie, son verdaderas joyas arquitectónicas. Hoy en día, el gueto de Venecia sigue siendo un testimonio vivo del pasado. Sus edificios son más altos que los del resto de la ciudad, ya que los judíos, al no poder expandirse horizontalmente, construyeron hacia arriba. Sus estrechas calles y plazas conservan un aire de melancolía y resistencia, recordando las historias de aquellos que vivieron en tiempos de opresión. Más allá de los grandes monumentos, la verdadera esencia de Venecia se encuentra en estos rincones ocultos, donde cada piedra tiene una historia que contar. Lejos de la Plaza de San Marcos y del Gran Canal, existe otra Venecia, una que se esconde en sus librerías inundadas, en sus pasadizos secretos y en barrios con siglos de historia, esperando ser descubiertos por aquellos que buscan más que solo una postal. La magia de la noche veneciana. Cuando el sol se oculta, la ciudad revela otro rostro. Venecia es una ciudad de contrastes, y si durante el día deslumbra con su belleza arquitectónica y su vibrante actividad turística, es en la noche cuando su verdadera esencia se revela. Cuando cae el sol y los turistas regresan a sus hoteles,
las calles se vacían y la ciudad recupera su misterio. Bajo la tenue luz de las farolas, las sombras se alargan sobre los canales y un aire enigmático envuelve los callejones estrechos. Caminar por Venecia de noche es sumergirse en una atmósfera completamente diferente. Los vaporetos reducen su frecuencia. Las góndolas se deslizan en completo silencio y el sonido del agua golpeando suavemente contra las fachadas de los palacios se convierte en la banda sonora de la ciudad. Sin la multitud de turistas, la ciudad parece pertenecer solo a quienes se atreven a explorarla cuando las luces del día se han apagado. Uno de los momentos más mágicos ocurre en la plaza de San Marcos, que de día es un hervidero de gente, pero que por la noche se convierte en un escenario casi vacío, donde la basílica y el palacio ducal parecen aún más imponentes. Aquí, algunos cafés históricos como el Café Florian siguen abiertos, ofreciendo música en vivo en un ambiente romántico e íntimo. Es un lugar donde el tiempo parece detenido, donde se puede imaginar a los nobles venecianos de siglos pasados paseando con sus máscaras y capas negras entre los arcos de la plaza. Pero si hay un lugar que cobra vida por la noche, es el Gran Canal. Tomar un paseo nocturno en góndola es una experiencia completamente diferente a hacerlo de día. Las luces de los palacios reflejadas en el agua, el murmullo de la ciudad apagada y el suave equilibrio de la embarcación crean un ambiente único. Los gondoleros, que durante el día suelen ser más comerciales, en la noche recuperan su papel de narradores de historias, compartiendo con los viajeros relatos sobre los secretos y leyendas de la ciudad. Para aquellos que buscan una experiencia aún más especial, Venecia ofrece eventos nocturnos ocultos para la mayoría de los turistas. Desde cenas privadas en antiguos palacios hasta conciertos secretos en iglesias con siglos de historia, la ciudad guarda experiencias exclusivas que solo los locales conocen. También hay recorridos guiados por los pasadizos oscuros y las historias de asesinatos y traiciones que ocurrieron en los callejones menos transitados. Venecia es un lugar que no solo se ve, sino que se siente, y es en la noche cuando revela su lado más auténtico. Cuando el eco de los pasos resuena en las calles vacías y la brisa marina acaricia las fachadas envejecidas, se tiene la sensación de estar caminando dentro de una obra de arte viva, una ciudad que respira historia y susurra secretos en cada rincón. La isla de los muertos, San Michele. El cementerio flotante de Venecia, más allá del resplandor de los palacios y los encantos de sus canales, Venecia esconde un rincón inquietante, un lugar donde la ciudad rinde homenaje a sus muertos, la isla de San Michele, el cementerio de Venecia. A diferencia de otros camposantos, este no está en tierra firme, sino que flota sobre la laguna, separado del resto de la ciudad, como si la vida y la muerte estuvieran destinadas a existir en mundos distintos. San Michele ha sido el principal cementerio de Venecia desde principios del siglo XIX, cuando Napoleón, en su afán de reorganizar la ciudad, prohibió los entierros en las iglesias y plazas venecianas por razones sanitarias. A partir de entonces, San Michele se convirtió en el destino final de millones de venecianos, un lugar donde el tiempo parece haber sido detenido y donde los cipreses se inclinan sobre lápidas cargadas de historia. Pero lo más impactante de este lugar no es solo su ubicación, sino las historias que lo envuelven. Se dice que por las noches, cuando la neblina cubre la laguna, las sombras de los antiguos habitantes de Venecia cruzan en góndolas fantasmales desde San Michele hasta la ciudad, como si sus almas aún no quisieran abandonarla. Algunos pescadores han contado que han visto luces flotando sobre el agua en dirección a la isla, mientras que otros afirman haber escuchado susurros en las noches de luna llena. Además de albergar tumbas comunes, San Michele es el lugar de descanso de algunas figuras ilustres. Aquí se encuentran las tumbas del compositor Igor Stravinsky, del poeta estadounidense Ezra Pound y del bailarín Sergei Diaghilev, todos ellos atraídos por la mística de Venecia y su conexión con el arte y la eternidad. Para los venecianos, San Michele no es solo un cementerio, sino un recordatorio de que la ciudad está atrapada entre dos mundos, entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte. Mientras Venecia lucha por mantenerse en pie sobre el agua, la isla de San Michele permanece inmutable, guardiana de aquellos que alguna vez llamaron a esta ciudad su hogar. Murano y Burano,
La artesanía inmortal. Los tesoros de vidrio y colores de Venecia. Si Venecia es un museo al aire libre, sus islas vecinas son galerías vivas donde el arte y la tradición han trascendido generaciones. Murano y Burano, 2 pequeñas islas en la laguna veneciana, guardan algunos de los secretos más valiosos de la artesanía italiana. Murano, conocida por su legendario vidrio soplado, y Burano, por su encaje y sus casas de colores vibrantes, son el testimonio de una Venecia que ha sabido mantener sus raíces artísticas a lo largo de los siglos. Murano es sinónimo de cristal. Desde el siglo XIII, cuando los maestros vidrieros fueron obligados a trasladarse desde Venecia hasta esta isla para evitar incendios en la ciudad, Murano se convirtió en el epicentro de la producción de vidrio más refinado del mundo. Los vidrieros de Murano no eran simples artesanos, sino alquimistas de fuego y arena, capaces de transformar elementos básicos en auténticas joyas. Durante siglos, sus técnicas fueron un secreto celosamente guardado, y se decía que cualquiera que intentara revelarlas fuera de la isla podía ser condenado a muerte. Los talleres de Murano siguen funcionando hoy como en la antigüedad. Entrar en uno de ellos es presenciar un espectáculo hipnótico. Los maestros vidrieros trabajan con varillas incandescentes, soplan y moldean el cristal con una precisión milimétrica, creando figuras delicadas, lámparas de araña impresionantes y copas tan finas que parecen flotar. Cada pieza de Murano es única, una obra de arte que encapsula siglos de historia y habilidad. A unos kilómetros de distancia, Burano es un espectáculo completamente diferente, pero igual de fascinante. Sus casas de colores brillantes crean una imagen de cuento de hadas, reflejándose en los canales con una belleza casi surrealista. Según la tradición, estas fachadas tan vivas ayudaron a los pescadores a encontrar su hogar entre la niebla espesa de la laguna. Sin embargo, Burano no es famosa solo por su estética, sino también por un arte que ha perdurado a lo largo de los siglos: el encaje. Las mujeres de Burano han tejido con hilos de oro blanco desde el siglo XVI, creando patrones tan complejos que algunos tardan años en completarse. El encaje de Burano es tan fino que parece hecho de aire, un trabajo minucioso que ha sido codiciado por reinas y nobles de toda Europa. Se dice que hasta Napoleón ordenó llevar piezas de encaje buranés a la corte francesa. Hoy en día, aunque esta tradición ha disminuido, aún quedan algunas ancianas que siguen tejiendo con la paciencia de sus antepasadas, manteniendo viva una de las artes más delicadas de Italia. Murano y Burano no son solo islas, son cápsulas del tiempo donde la historia se sigue moldeando a fuego y aguja. En un mundo donde la producción en masa ha desplazado el trabajo artesanal, estos lugares recuerdan que el verdadero arte nunca muere, sino que se transforma y se adapta, tal como lo ha hecho Venecia a lo largo de los siglos. La relación de Venecia con el agua, entre belleza y desafío. La ciudad que se hunde lentamente. Venecia es un milagro suspendido sobre el agua, pero también es una ciudad que enfrenta una batalla constante contra su mayor enemigo, el agua misma. Desde hace siglos, la ciudad ha sido testigo del fenómeno conocido como acqua alta, las mareas altas que inundan sus calles y plazas, desafiando la resistencia de sus edificaciones y la paciencia de sus habitantes. Pero, ¿qué tan grave es realmente el problema? ¿Está Venecia condenada a desaparecer bajo las aguas? El hundimiento de Venecia es un hecho innegable. Cada año, la ciudad se sumerge entre 1 y 2 milímetros, y en los últimos 100 años ha descendido más de 25 centímetros. Esto se debe a una combinación de factores naturales y humanos: el asentamiento del suelo sobre el que está construido, la extracción excesiva de agua subterránea en el siglo XX y el cambio climático, que ha aumentado el nivel del mar. Como resultado, las mareas altas son cada vez más frecuentes y agresivas. El agua alta es un fenómeno que transforma a Venecia en un reflejo líquido de sí misma. La Plaza de San Marcos, el punto más bajo de la ciudad, suele ser la primera en inundarse, convirtiéndose en una laguna temporal donde los turistas caminan sobre pasarelas improvisadas. Los comerciantes colocando barreras en las puertas de sus tiendas, los residentes sacan botas de agua y los gondoleros adaptan sus rutas para evitar las corrientes más fuertes. Para muchos, esto es solo una molestia pasajera, pero para Venecia, es un recordatorio constante de su fragilidad.
Ante esta amenaza, Italia ha puesto en marcha uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo, el sistema MOSE, Módulo Experimentale Elettromecánico. Se trata de un conjunto de 78 compuertas móviles instaladas en las bocas de la laguna veneciana, que cuando la marea supera ciertos niveles, se elevan para bloquear el ingreso del agua del Adriático. Aunque la idea parece la solución perfecta, el sistema ha enfrentado retrasos, sobrecostos y problemas de corrupción, lo que ha generado escepticismo sobre su efectividad a largo plazo. Pero a pesar de la amenaza del agua, los venecianos han aprendido a convivir con ella. La adaptación es parte de su identidad. Mientras algunos temen por el futuro de la ciudad, otros sostienen que Venecia siempre ha encontrado la manera de sobrevivir, que su espíritu es tan resistente como la piedra de Istria con la que fueron construidos sus palacios. Venecia no es solo una ciudad que lucha contra las aguas, es una prueba de la capacidad humana para desafiar lo imposible. Y aunque el agua intenta reclamarla, la ciudad sigue en pie, reflejando en sus canales una historia que aún se resiste a 100. Crímenes y leyendas de la ciudad flotante, los secretos más oscuros de Venecia. Bajo la majestuosidad de sus palacios y la belleza de sus canales, Venecia esconde una historia mucho más oscura. Es una ciudad de leyendas, de pasadizos ocultos y de crímenes que han quedado enterrados bajo siglos de misterio. Detrás de la elegancia veneciana se ocultan relatos de traiciones, fantasmas y muertes inexplicables que han dejado su huella en la ciudad flotante. Uno de los lugares con un pasado más turbio es el Puente de los Suspiros, un bello y simbólico paso elevado que une el Palacio Ducal con la antigua prisión. Hoy en día, su nombre evoca romanticismo, pero en la Venecia del siglo XVII significaba algo completamente diferente. Este era el último lugar por donde pasaban los prisioneros antes de ser encerrados para siempre. Desde sus pequeñas ventanas, los condenados vieron por última vez la luz del sol y las aguas del Gran Canal, lanzando un último suspiro antes de enfrentar su destino. Se dice que muchos de estos prisioneros jamás regresaron y que, en las noches de niebla, aún pueden escucharse sus lamentos flotando sobre el agua. Pero si hay un lugar en Venecia donde el terror y la historia se entrelazan, es el Callejón del Fantasma, un estrecho pasadizo donde, según cuentan los venecianos, se aparece el espectro de un antiguo mercader. Se dice que este hombre fue brutalmente asesinado por sus enemigos en el siglo XVI y que su espíritu quedó atrapado en 1970. Este callejón. Muchos visitantes han reportado sentir una presencia fría y extraña al caminar por esta zona de la ciudad, como si alguien los observara desde la oscuridad. Otra historia escalofriante es la del Palazzo Dario, un hermoso edificio con vista al Gran Canal, pero que esconde una reputación siniestra. Conocido como el Palacio Maldito, se dice que cualquiera que lo habite encontrará un destino trágico. A lo largo de los siglos, sus propietarios han sufrido muertes prematuras, bancarrotas y accidentes inexplicables. Desde nobles que fueron asesinados hasta magnates modernos que acabaron en la ruina, la lista de víctimas del Palazzo Darío sigue creciendo. Incluso algunos historiadores han tratado de investigar el motivo de esta supuesta maldición. Pero lo único claro es que nadie ha logrado habitar este palacio sin que su vida se vea envuelta en desgracias. Pero Venecia no solo esconde crímenes y muertes misteriosas. También está llena de relatos de brujería y pactos oscuros. Durante la Edad Media, la ciudad fue un importante punto de encuentro para alquimistas y hechiceros. Se dice que en algunas noches, ciertas plazas ocultas eran el escenario de rituales en los que se invocaban fuerzas sobrenaturales. Aunque hoy en día estas historias parecen solo parte del folclore, todavía hay quienes aseguran que en ciertas partes de la ciudad es posible sentir una energía extraña, como si algo del pasado aún persistiera en las sombras. Venecia es una ciudad de luz y belleza, pero también de misterio y oscuridad. Entre sus callejones silenciosos y sus canales reflejando la luna, hay historias que nunca fueron contadas del todo, secretos que el agua ha intentado borrar, pero que aún persisten en las sombras. El secreto mejor guardado de Venecia. Venecia es una ciudad que guarda innumerables secretos, pero entre todos ellos hay uno que se mantiene en la sombra, fuera de las rutas turísticas,
en un rincón de la laguna donde pocos se atreven a mirar. Poveglia, la isla maldita, un lugar que durante siglos ha sido evitado por los propios venecianos y que ha acumulado historias aterradoras, convirtiéndose en uno de los lugares más oscuros y enigmáticos de Italia. A simple vista, Poveglia parece solo una isla abandonada más en la laguna de Venecia, pero su historia la convierte en un sitio aterrador. Durante la época de la peste negra, Poveglia fue utilizada como una estación de cuarentena para los enfermos, pero con el tiempo se convirtió en una fosa común donde miles de personas fueron enviadas a morir sin recibir atención ni compasión. Se dice que el suelo de la isla está compuesto en gran parte por cenizas humanas, restos de las innumerables víctimas que fueron incineradas aquí. Siglos después, cuando la peste dejó de ser una amenaza, el destino de la isla no mejoró. En 1922, Poveglia fue convertida en un hospital psiquiátrico, donde, según las leyendas locales, un médico llevó a cabo experimentos inhumanos con los pacientes. Se cuenta que este hombre realizó lobotomías brutales sin anestesia y que usaba a los internos como sujetos de pruebas crueles. Con el tiempo, el doctor enloqueció y, atormentado por las voces de sus víctimas, se arrojó desde la torre del hospital. Después del cierre del manicomio en la década de 1960, la isla quedó completamente abandonada. Desde entonces, los pescadores han evitado pasar cerca, asegurando que han visto sombras moviéndose entre las ruinas y han escuchado gritos desgarradores en medio de la noche. Algunos exploradores que han intentado visitarla afirman que han sentido presencias, han escuchado susurros y han visto puertas cerrarse solas. Poveglia ha permanecido cerrada al público por décadas y es considerada una de las islas más malditas del mundo. A pesar de su inquietante historia, sigue siendo un recordatorio de que Venecia no es solo una ciudad de belleza y arte, sino también un lugar donde el pasado no siempre descansa en paz. Venecia es un lugar que desafía el tiempo, una ciudad que parece sacada de un sueño y que se mantiene en pie a pesar de todas las adversidades. Sus canales reflejan la historia de una metrópoli que fue el centro del comercio, el arte y la cultura, pero también de un territorio lleno de misterios, leyendas y secretos que siguen sin resolverse. Desde los carnavales llenos de intriga, hasta islas olvidadas donde la muerte dejó su marca, Venecia es mucho más que su belleza superficial. Es un enigma que se resiste a ser descifrado. Para quienes buscan lo extraordinario, esta ciudad ofrece mucho más que góndolas y palacios. Aquí, cada callejón esconde una historia. Cada sombra puede estar susurrando un secreto y cada isla puede guardar un pasado inquietante. Si quieres seguir explorando los rincones más fascinantes y misteriosos del mundo, suscríbete a Relatos del Planeta. En este canal, viajamos más allá de lo evidente, descubriendo las historias que otros no cuentan. Porque detrás de cada lugar icónico, siempre hay un secreto esperando ser revelado.